Muy buenos días, mis queridos hermanos. Espero que se encuentren bien en este domingo de marzo. Hoy queremos bendecirle en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Su hermano y amigo de siempre, el pastor José Morales, desde Santo Domingo, República Dominicana, para todos ustedes, la Iglesia Evangélica de Oración Osama y el Ministerio Evangelístico Cristiano Edifiquemos Juntos, llevando la palabra de Dios, como siempre, a todo aquel que tiene hambre y sed de Dios. Así que les damos la bienvenida a todos ustedes en este hermoso domingo, una mañana hermosa que Dios ha preparado. Espero que se encuentren bien y recuerden que no están solos, no estamos solos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están con todos ustedes y así lo seguirán estando, porque Él ha prometido fidelidad. El Espíritu Santo sea bienvenido, ya que es el que gobierna y rige la iglesia en este tiempo. Tiempos difíciles, tiempos muy complicados, pero Dios sigue siendo el mismo, tanto ayer, hoy como siempre. Así que hoy vamos a tratar una vez más, porque tenemos una serie de temas que venimos tratando todos los meses y cada semana. El de este mes de marzo nos ha tocado hablar acerca de la generosidad. Y hemos citado algunos versos y textos bíblicos que amparan esta propuesta que hemos venido desarrollando durante todo el mes de marzo. Así que vamos a orar para dar inicio de manera oficial al mensaje de esta hermosa mañana. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo, gracias por este domingo, gracias porque tú has sido fiel hasta este momento. Gracias, Padre amado, porque tu palabra es fiel, es verdadera. Bendice a los que nos ven y nos escuchan en esta hora. Y danos, Señor, la palabra necesaria, que es tu palabra la que vamos a leer en este momento, y que podamos expresarla, plantearla y promoverla de manera adecuada. Gracias, Señor, perdona nuestras faltas, perdona nuestras ofensas, y nos humillamos ante ti y reconocemos que eres Dios, que eres Señor y que eres todopoderoso. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bien, amados, tenemos que ir al libro de Malaquías, que es el último de los profetas, según el canon, aquí que vemos, según el orden del canon. Malaquías capítulo 3, en el verso número 10. El profeta Malaquías, dentro de los profetas menores, dentro de los profetas de Israel, él toca el tema de los diezmos y de las ofrendas. Un tema bastante espinoso, pero hoy nosotros queremos exponerle este tema que usted lo conoce, muchos lo conocen y siempre ha sido, y creo que va a ser objeto no solamente de estudio, sino también de debate. Que Dios nos ilumine y que tanto usted como yo, independientemente de las críticas adversas que tenga este tema, pueda usted cumplir con el mandato de Dios, porque sé que muchas personas están cumpliendo con ese mandato y que Dios le ha respondido y han visto cómo Dios le ha guardado, le ha ayudado y le ha bendecido. ¿Qué nos dice Malaquías capítulo 3 verso 10? Hay un reclamo y una orden o mandato en términos imperativos. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.
hay un mandato: traed los diezmos y las ofrendas al alfolí. Bien, ¿qué es el alfolí? En el Antiguo Testamento o Primer Testamento, el alfolí era una especie de almacén, era un lugar de depósito donde el pueblo, eminentemente agrícola y ganadero, llevaba allí los diezmos y las ofrendas a ese lugar. Quienes estaban a cargo de recibir y administrar esos recursos que no eran económicos como los que hoy llegan a las iglesias, a los diferentes ministerios cristianos, el alfolí era ese almacén, esa habitación, era una especie de depósito, como le conocemos hoy en día también, donde se guardan mercancías. Allí se llevaban granos, sal, especias, según lo que podía producir ese agricultor, y también se llevaban animales bien saludables, animales que pudieran en un momento dado hasta utilizarse para el sacrificio. ¿Quiénes estaban a cargo de administrar y recibir estos recursos? Evidentemente, los sacerdotes, los levitas y todo ese personal que desde ese momento administraban las cosas de Dios para el tabernáculo. Pero aquí no se hablaba de traer dinero propiamente como usted y yo lo conocemos hoy en día, sino que las personas de manera voluntaria, en amor, aunque hay un mandato, porque esto formaba parte de los mandatos que se le dieron a Moisés y Aarón para que el pueblo pudiera cumplirlo. ¿Y cuál era el propósito? El propósito era cubrir las necesidades, primeramente, de aquellos que administraban las cosas de Dios. Usted dirá, bueno, pero que era mucho. Ese no es su problema. Ese nunca ha sido el problema nuestro. El gran problema que siempre las personas tienen es el hecho de que solicitan la bendición de Dios, imploran y claman para que Dios les bendiga. Y en el momento de retribuir de manera voluntaria, por amor o por gratitud, en función de lo que Dios establece en su palabra, ahí comienzan los cuestionamientos, ahí comienzan las preguntas, ahí comienzan a decir si realmente, o a especular, esto es bíblico, no es bíblico, que eso corresponde al Antiguo Testamento, porque ahora en el Nuevo Testamento ya eso pasó, porque eso formaba parte de la ley. Fíjense que todo lo que Malaquías establece diezmos y ofrendas, no solamente para que se cumpliera, para que el pueblo aprendiera a sustentar, aprendiera a suplir las necesidades de aquellos que le servían a Dios. El concepto de diezmo, el 10% de lo que tú produces, y las ofrendas no tiene límites. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo habla de las ofrendas que debían ser generosas, y él habla de ese tema, y lo hemos hablado anteriormente, de que las ofrendas, la solicitud que Pablo hacía a las iglesias del pueblo gentil, porque evidentemente no habían sido formadas y no conocían la formación religiosa y doctrinal de los judíos ni del pueblo hebreo. Y allí el concepto se traslada al concepto de ofrenda, que también viene, para que aprendan, también viene del Antiguo Testamento. Fíjense que en el Antiguo Testamento, en lo que hemos leído de Malaquías 3, verso 10, capítulo 3, verso 10, habla del diezmo y habla de las ofrendas. Pero al pueblo gentil no se le habla propiamente de diezmo, se le habla de ofrendas. ¿Qué ocurre? Que el alfolí era el lugar donde se depositaban lo que la persona producía. Si era un ganadero, si era alguien que criaba ovejas, evidentemente tenía que llevar sus diezmos y ofrendas
en función del trabajo que realizaba. Y eso el pueblo hebreo y luego el pueblo judío lo llevaba al pie de la letra porque era un mandato de Dios. Pero en algunos casos, en algunos de los momentos históricos que vivió el pueblo, parece que entendemos que a través del profeta Malaquías el pueblo se había descuidado. Recuerden que el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia y luego fue restablecido después de 70 años, restablecido en la tierra, y de ahí evidentemente vino con otra cultura, con otras enseñanzas. Esas primeras generaciones desaparecieron, pero la esencia de la palabra de Dios siempre se mantuvo entre ellos. Pues en este caso, en este momento histórico, Malaquías trae un reclamo, una queja bastante fuerte de parte de Dios, porque ellos se ponen a cuestionar a Dios en los versos anteriores: ¿en qué te hemos robado? ¿En qué te hemos fallado? Y él evidentemente dice: en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas, porque el pueblo se había descuidado en cumplir este mandato. Y dice él en el 10: probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y traería a ellos bendiciones que sobreabunden. Hermanos, Dios desde el principio ha puesto todos los recursos posibles en nuestras manos. Puso la creación, puso los recursos que estableció en la creación, desde los animales, las semillas, los frutos, la tierra, la puso en las manos del hombre para que la administrara, para que fuera un administrador. Entonces, la gran pregunta, mis amados: ¿por qué nos cuesta tanto tener que cumplir este mandato? ¿Por qué nos cuesta tanto tener que venir en gratitud, en amor a Dios y cumplir con este mandato? Bajo el pretexto de algunos, no de todos, de que no voy a dar mi salario o el 10% de mi salario o la ofrenda, como usted le quiera llamar, pero entonces no dan ni una cosa ni dan la otra, se quedan bajo el alegato que no van a ofrecer la ofrenda, no van a ofrecer el diezmo porque no quieren hacer rico a una persona que no está trabajando. Y nos cuestionan y nos acusan y prácticamente se tornan ajenos a esta situación. Hermanos, esto no es para enriquecer a nadie, aunque tenemos que reconocer que hay algunos que han tergiversado el propósito y no han actuado de manera correcta con respecto a esto. Pero el creyente que está siempre expuesto a la palabra y conoce la palabra de Dios, lo sabe, que Dios ha prometido bendecir, pero no es por el hecho de que tú propiamente lo hagas, sino por el gesto de amor, de gratitud y de honra a Dios, reconociendo que todo lo que tú tienes, que todo lo que has alcanzado, es porque Dios lo ha permitido. Dios no quiere quitarte nada. Ahora, también, como te digo eso, te digo esto: tienes que hacer este donativo, pero de manera consciente, porque es verdad. Y la Biblia nos advierte, porque la Biblia no ha dejado nada. No ha dejado nada en el anonimato. La Biblia habla ya en el Nuevo Testamento precisamente de aquellos que iban a venir al Evangelio como líderes, como profetas, como pastores, como falsos maestros, a hacer mercadería de vosotros, de nosotros, es decir, a hacer un comercio, a establecer iglesias, a establecer ministerios, como si fueran empresas seculares, como si fueran empresas para ir a obtener ganancias deshonestas. Estos son extremos. La Biblia y el Señor condena estas cosas. Ahora, ¿por qué mucha gente cae en el error o cae seducidos en las manos
de estos mercaderes del Evangelio, que vienen a comercializar con la palabra de Dios y a manchar y dañar el testimonio de aquellos que realmente quieren hacer lo correcto y quieren administrar los recursos de manera adecuada, porque la gente en su ingenuidad, en esa fe tan ingenua, no investiga, no analiza, no lee la palabra, cree todo lo que se le plantea en un momento dado, por bonito o bueno que parezca, y ahí están esos mercaderes haciendo presa fácil a esas personas. Es lamentable, pero es el hecho real de que existen esos comerciantes del Evangelio dentro de las filas del Evangelio y predicando la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere? Malaquías 3:10 lo establece. Primero, que tú cumplas con el mandato de Dios. Segundo, que los que administran los recursos de Dios aquí en la tierra hagan una administración clara, transparente. Tercero, que esos recursos, en el caso nuestro, ya los recursos económicos, sean para suplir, para ayudar, para sostener el ministerio de Cristo, porque en la tierra se necesitan recursos económicos, se necesitan donaciones, se necesitan aportes, no importa el nombre que le pongas, sea diezmos o sea ofrenda. Hazlo, pero cuando lo hagas, hazlo para Dios, porque es necesario. Nosotros los pastores realizamos una labor, un trabajo, porque tenemos, al igual que los psicólogos o los profesionales de la salud, que bregar y lidiar con los problemas de la gente, las frustraciones de la gente, el que llega enfermo, el que llega con una situación familiar, el que llega porque los negocios o los empleos, o fue despedido de los empleos, o llegó allí un empresario que quebró su negocio y llega frustrado, abatido, llega sin ningún tipo de esperanza, y nosotros los pastores tenemos que recibirle, tenemos que consolarle, tenemos que ayudarle. Hermano, eso es un trabajo que nosotros realizamos. Muchos, en su gran mayoría, no realizan otro trabajo, están, como dicen, a tiempo completo. ¿Quién les va a suplir sus necesidades? Somos padres de familia, personas que, al igual que usted, tenemos que ir a un supermercado, tenemos que adquirir vivienda, pagar vivienda o adquirirla, vehículos, comprar combustible, pagar seguros médicos, pagar hospitalizaciones, medicamentos, etcétera. Los mismos gastos que tienen que cubrir aquellos que entienden, que trabajan y que tienen que mantener y sostener a sus familias. Nosotros los pastores formamos parte de esa sociedad, formamos parte de ese círculo y formamos parte de ese grupo que tiene que trabajar. Y nosotros somos padres de familia, madres de familia, somos padre, madre. Entonces sería injusto pedirle muy bien a un pastor o a una pastora, en el caso que sea, realizar esta labor de una manera filantrópica. Siempre he dicho que la filantropía, todo aquel que ejerce una labor filantrópica, es porque tiene los recursos económicos en las manos para hacerlo. Porque si usted no pudiera, no tuviera esa capacidad económica, ¿a quién podrá ayudar? O su ayuda se limitaría solamente a su familia. Entonces, los pastores, la mayoría de los pastores, venimos de extractos sociales bajos, sin recursos, con una sana intención de querer ayudar, de querer aportar a esa sociedad, a esa nación, y trabajar con personas vulnerables, marginadas, que necesitan la orientación. Y aquí él dice, en función de los que ha encargado para recibir esos recursos, le dice al pueblo: traigan los diezmos al alfolí
y que haya alimento en mi casa, dice Jehová de los ejércitos. Que haya alimento en la casa. Y tengo que ampliar aún más este concepto. Ese alimento no es solamente para el pastor, y quien le está hablando es un pastor. Ese alimento es para todos los que trabajan en el reino de Dios, en la casa de Dios, en la iglesia de Dios, en el ministerio de Dios. Los que están también esparcidos hoy en día como misioneros. Esto no es solamente para cubrir las necesidades del pastor, también para ayudar a otros, específicamente a aquellos que al igual que el pastor están tiempo completo. Ahora, si usted como oveja, como miembro de una iglesia, retiene lo que debe ser bajo el concepto de diezmo o bajo el concepto de ofrenda, evidentemente usted está en desobediencia. Usted no está cumpliendo el mandato de Dios. Usted no está honrando a Dios. No porque Dios necesite. Es que la necesidad no es de Dios. Las necesidades son de aquellos que sirven de manera desinteresada y diligentemente a Dios en el ministerio. Cuando muere una persona, cuando tiene el pastor que ir a acompañarle también al cementerio, a la clínica o al hospital, ahí nadie piensa que ese es el hombre al que ellos consideran que no debe enriquecer. Todos consideran hay que llamar al pastor, porque el pastor es el representante de Dios y es el que está para eso. El pastor no solamente está para llevarte aliento, para llevarte consuelo, para llevarte fortaleza, para acompañarte en tus lágrimas, para oír tus frustraciones, para estar contigo en tus decepciones, para ir y acompañarte en los momentos más difíciles. El pastor también está para que tú cumplas con la obra de Dios, con el mandato de Dios, y pueda ayudarle a él también a salir de sus frustraciones económicas, a salir de sus necesidades que tiene como padre de familia, como hombre que trabaja, porque esto es un trabajo, pero este es un trabajo que realizamos primeramente para Dios y no hay ningún problema en llamarlo así. Tenemos también necesidades. Entonces, el hecho de criticar, el hecho de detractar o de manchar realmente este mandato que encierra una gran bendición es una injusticia contra Dios y contra los que le sirven a Dios. No tomen como excusa aquellos que han venido a hacer comercio en el Evangelio, porque no se trata de eso y ustedes lo saben. Hay muchos que no están aquí para enriquecerse, que no han venido a buscar el dinero para andar en excesos, para andar con estilos de vida que no se corresponden y que se supone que no deben corresponderse en función también de ese testimonio que como pastor y como líder deben dar. Eso lo sabemos y lo reconocemos, pero que eso no constituya un elemento que te haga perder tu bendición, que te haga perder realmente tu obediencia hacia Dios. Porque hay pastores honestos, hay pastores transparentes, hay pastores que el alimento que llega a la casa, a la alfolía, a la iglesia, no es para ellos. Hay pastores que tienen un equipo, un cuerpo de líderes, de empleados, pudiéramos decir, al servicio del ministerio, que tiene el pastor que suplir sus necesidades, aunque no sea a un 100%, pero hay que sostener la iglesia y hay que sostener los ministerios. Entonces, no tomemos de excusa eso para no hacerlo. Hermanos, cuando tú diezmes u ofrende, piensa en esto que te estamos diciendo, porque en la práctica hay muchos pastores que están pasando por situaciones que no deberían pasar. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible
que algunos, no todos, que quieren engañar a Dios, pueden engañar al pastor, pueden hablarle o decirle cosas que no correspondan a la verdad. ¿Cómo es posible que usted, porque tiene un salario fijo en una nómina de X monto, usted diga, bueno, yo diezmaré u ofrendaré en función de mi salario que tengo en una nómina establecido? El pastor no lo obliga, porque esto no es una obligación. El pastor crea conciencia de lo que debe ser, pero el hermano tiene un salario establecido en la nómina. Pero ¿qué ocurre? Que cuando va a dar la ofrenda o va a dar el diezmo, lo hace en función propiamente del salario, pero esa persona, ese hermano, que es una oveja de esa iglesia, solamente da los diezmos en función del salario, pero hay otros beneficios colaterales o marginales que están dentro de las condiciones de trabajo que él tiene, pero no da el diezmo de las vacaciones que recibe, no da el diezmo del salario de Navidad que recibe, ese salario adicional, no da el diezmo de los bonos especiales, que son salarios extraordinarios que se le entregan. Si se le dan, por ejemplo, en el mes de marzo o en el mes de abril, 3 o 4 salarios extras o adicionales en función del que recibe mensualmente, muchas veces eso no se refleja en la iglesia, pero esos son los que reclaman, esos son los que retienen. Entonces así no puede ser. Esos son los que viven demandándole al pastor transparencia, esos son los que diezman cuando entienden que deben diezmar o que deben ofrendar, y se pasan 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses y hasta 1 año, porque esperan diezmar cuando les sobre o cuando le llegue algo extra o cuando ellos puedan. Hay otros que llevan un nivel de vida tan competitivo, que ya hasta los salarios de Navidad o los salarios que le van a entregar en las vacaciones o en las bonificaciones están comprometidos, porque su nivel de vida le obligó a ir y consumir realmente lo que iban a recibir a fin de año antes de tiempo, y afectan el ministerio de Cristo. Entonces algunos hasta dejan de ir a la iglesia porque se comprometieron tanto en términos económicos que ni siquiera bajo el concepto de ofrenda pueden honrar a Dios y ayudar a suplir las necesidades. Entonces son los que se viven quejando, luego acusan al pastor, luego también hablan mal del ministerio, hablan mal de esta práctica para esconder su ingratitud, su irresponsabilidad y su mal manejo económico y financiero. Entonces, Dios nos manda a ser generosos, pero nos manda a ser buenos administradores. Y en términos de iglesia, existen también estas personas. Así como existen los mercaderes, también existen aquellos que, bueno, él no lo sabrá. En el ministerio nuestro no establecemos los nombres de quienes diezman, no obligamos a la gente a que lo haga, no manipulamos a los que deben y a los que lo están haciendo. Se le deja libertad o libre albedrío en este sentido para que lo hagan por amor y por gratitud. Pero hay algunos que se esconden en esa libertad para no hacerlo, y luego entonces viene la queja, vienen los reclamos, viene el hecho de que se le pida al pastor que debe de ser más transparente. Pero ¿eres tú transparente con Dios en función del estilo de vida que tú llevas, de los ingresos que tú recibes mensualmente? Tu prosperidad, tu nivel de vida, tu estilo de vida se corresponde con lo que realmente ha llegado a la iglesia, o el estilo de vida que lleva el pastor. ¿Qué has estado tú haciendo para ayudar y bendecir al ministerio y a ese hombre o a esa mujer que tú tienes como pastor y que tú sabes que siempre puede acudir a ellos en los momentos más difíciles, y han estado ahí en los momentos más difíciles? ¿Qué has hecho tú
para ayudarle, para bendecirle. ¿Has sido empático con sus necesidades? ¿No te has puesto a pensar cómo se mantiene, cómo mantiene a su familia? Debe ser de aquí. Debe ser a través de esto. Entonces, el pueblo de Dios tiene que despertar. Hay hombres y mujeres y hombres de buen corazón, con un buen ejercicio administrativo y ministerial, con temor de Dios, que han sido de mucha bendición para ti. Bendícelos, hónralo, no retengas lo que tú tienes que dar, sea a través del diezmo o bajo el concepto de ofrenda. Eso solamente son formas. El propósito es, y la intención es que tú cumplas, que tú ayudes, porque tanto el ministerio como los que sirven en el ministerio, desde el pastor y todos los colaboradores, son personas que tienen necesidades. Y ustedes que son ovejas, ustedes que son miembros de iglesia, son los responsables ante Dios de cubrir y de suplir las necesidades de aquellos que representan el ministerio de Cristo en la iglesia. Por eso era el mandato y la queja de Malaquías, que era la palabra que Dios le había revelado. Y ahí hay términos muy fuertes que yo le invito a que usted lea el capítulo completo a partir del verso 6, el capítulo 3 de Malaquías, para que se dé cuenta qué era lo que estaba pasando y cómo le llama el Señor a aquellos que retienen y descuidan este mandato. Hermanos, Dios ha puesto todo en tus manos, en nuestras manos. Vamos a cumplir con la palabra de Dios, vamos a cumplir con el propósito de Dios y vamos a ver quiénes son los pastores y los ministerios que realmente necesitan, que han hecho un buen manejo de los recursos de Dios, hombres y mujeres que están ahí y que necesitan esa mano, que necesitan ese aporte. Así que yo espero que Dios te siga bendiciendo, porque sé que tú has cumplido. Yo espero que Dios toque tu corazón, a ti que quizás tienes esa duda y que has recibido informaciones que no son sanas. Y yo espero a ustedes que vienen y están haciendo mercaderías del Evangelio, que abandonen esa práctica, porque vendrá juicio de parte de Dios para ustedes, porque no le están sirviendo a Dios, sino a sus bolsillos, y están dañando el testimonio de mucha gente que quiere servir a Dios en amor y en justicia. Bien, agradecemos a todas las personas que en este domingo han estado con nosotros y espero que este mensaje sea de mucha edificación y que pueda aclarar algunas dudas. Saben que pueden contactarnos a través de nuestro canal y de los datos que ofrecemos siempre en nuestra página. Cualquier inquietud, cualquier donativo, cualquier ofrenda, pueden hacerla llegar. Ahí están los números de cuenta nuestro, más bien del ministerio, para que usted pueda hacer ese donativo en amor y en gratitud, no con dolor, no por obligación, no por pena, no esperando nada a cambio, aunque hay una promesa de bendición, por gratitud y por amor, de manera voluntaria, no por imposición. Dios me les bendiga en gran manera. Señor, te damos gracias por este día, por tus misericordias. Bendecimos a todos aquellos que te honran y te bendicen a través de los diezmos y las ofrendas. Guárdanos, Señor, de tomar un camino equivocado. Motiva a aquellos que están confundidos y mal formados en esto. Y reprendemos en tu nombre las acciones de aquellos que han venido a hacer comercio con tu palabra y con tu ministerio. No forman parte del reino de los cielos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Te damos las gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Que terminen de pasar feliz día y será hasta la próxima.